Vamos a continuar, amigos, entonces nuestro programa En Contacto con un nuevo invitado. Y es también parte de la columna vertebral de este programa. Me estoy refiriendo a Julio Mechini, quien está aquí en el estudio. Le había invitado a Julio para conversar con él sobre el Obamacare, porque Julio es un experto realmente en seguros de salud. Se dice que el Obamacare ahora, en este periodo de inscripción, va a subir un 25% más sus pólizas. Y todo el mundo está erizado. Incluso los que defendíamos o los que defendemos el Obamacare, estamos realmente a la expectativa de qué pudiera ocurrir con un seguro que ahora sería más caro y con menos cobertura, con una cantidad de aseguradoras que se están yendo de aquí de la Florida. Y tú me diste un hálito de esperanza cuando me dijiste que es posible que los subsidios también suban y que por lo tanto algunas personas incluso paguen menos de lo que están pagando en este momento. Correcto, correcto. Ese es el problema de información completa, y eso ha abundado en estos días. Los titulares, pues que las compañías de seguro, del seguro de la reforma sanitaria, pues van a subir cuotas 25%, en algunos estados un 50%, pero lo que no están diciendo es que también el crédito de impuestos, o sea, lo que es en efecto el subsidio, que es el factor distintivo de este tipo de cobertura para personas que no tienen los recursos para costear un seguro de salud que es abominablemente caro en los Estados Unidos, antes y después de la ley, vamos a estar claros, correcto. Pues en efecto el subsidio también ha incrementado en proporción bastante grande, de manera de que hay muchas personas que van a pagar lo mismo, hay personas que van a pagar menos el año que viene y hay personas que van a pagar un poquitico más, pero no es que van a tener un incremento. O sea, sí, las cuotas han subido, la mensualidad, pero también ha subido el subsidio. Entonces el efecto neto para las personas, particularmente para las personas que ganan, digamos, menos de $50,000 de ingresos reportados, menos de $40,000, muchísimo menos lo que van a tener que pagar. O sea, no se van a sentir ese incremento. Claro, donde sí vamos a tener un problema realmente de estructura y de organización va a ser en que solamente quedan, por mi cuenta, quedan 3 aseguradoras solamente que van a afrontar la situación acá en lo que es el condado Miami-Dade. Creo que se queda el seguro Molina, creo que se queda Florida Blue y creo que se queda Acme. Amber. Yo por lo menos no lo conocí. Sí, no conocí este seguro. Es que el problema de esto, Daniel, o sea, el problema de esto, yo creo que eso realmente uno no puede tener, o sea, todo tiene su otro lado de la moneda. Entonces, los críticos de esta ley muchas veces tienen soluciones que no funcionan, y en esto tal vez parto curso con muchos de mis amigos republicanos cuando hablan de la opción de comprar a través de otro estado. Bueno, pero el problema es que los precios del otro estado son más baratos porque la medicina cuesta menos en otro estado. Entonces, es igual que los seguros de automóvil, tú pagas menos en una zona rural que en una zona urbana. Entonces, si tú vas a comprarle a esa compañía, los precios que te van a tocar son de acuerdo a tu zona geográfica. Lo mismo en el concepto de salud. O sea, no se trata de, tú no puedes pretender tener los precios de una ciudad rural donde la medicina es mucho más económica y que sea aplicable al sur de la Florida, que la medicina es más cara. Entonces, hay una ignorancia extraordinaria en cuanto a eso. Los méritos de la ley de la reforma sanitaria, que no se discrimina contra personas con precondiciones, es una alternativa que muchos dicen, no, imita a lo que hizo Romney en Massachusetts. Sí, pero antes que eso, en Suiza es el modelo que han tenido en Suiza, donde han tenido la medicina privada y una cobertura universal. No es el modelo que yo hubiera escogido. O sea, a mí me parece tener hospitales y clínicas públicas hubiera sido mucho más fácil, y un sistema privado donde coexisten. Pero curiosamente, el fenómeno de los Estados Unidos es el único en el mundo donde el cuidado médico, empresas por medio de tu trabajo te lo han ofrecido. Y todo esto surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los controles de precio y de salario durante la administración de Franklin Delano Roosevelt, en efecto, pues esto fue una forma de esquivar esa ley. En otras palabras, ofrecían beneficios por medio del puesto de trabajo, entonces podían evadir leyes que ponían topes a alza del salario. Como había topes de precio, pues también había topes de salario, y esta era una forma de esquivar esa ley. Y así entonces fue que empezó la cobertura por medio del empleador. El problema es que se ha convertido costoso, y esto es parte de que, si fuera a hacer una crítica a la ley de la reforma sanitaria, es que no vino con límites en cuanto a las demandas. En otras palabras, reforma legal,
en cuanto a las demandas, que en todos los países del mundo donde existe una cobertura universal, también existen topes severos a demandas que se puedan hacer de mala práctica en cualquier sistema. Correcto. Entonces tú no puedes tener, por un lado, ilimitado la demanda de mala práctica y por otro lado, querer tener efectos, controles de precio. Hasta el punto que ya muchos médicos no tienen el seguro de mala práctica y lo anuncian en sus oficinas. Correcto, correcto. Y una opción también hubiera sido tener, o sea, una especie, lo que tenemos con la educación pública y la educación privada, la verdad, ese mismo principio, tenerlo a nivel de la medicina. Bueno, volviendo a la política, el señor Donald Trump ha dicho que si él llega a ser presidente de los Estados Unidos, va a echar al piso la ley del Obamacare. La candidata Hillary Clinton ha dicho que la va a perfeccionar. ¿Por cuál de las dos inclinaciones estás tú? Mira, desde el principio que inició esta ley, yo siempre vi la ley, o sea, el presidente Obama lo que le quería era una opción pública, o sea, un sistema universal donde habría uno que paga el Estado y nada más. Él sabía que eso no iba a pasar, que eso no iba a poder lograr la aprobación del Congreso. Muchos han argumentado, y yo al principio me incliné hacia eso, de que esto iba a ser una especie de trampa, donde el presidente Obama lo iba a introducir sabiendo que con los años menos y menos compañías iban a poder mantenerse en el mercado y al final el Estado iba a tener que tener ese tipo de sistema que de entrada no hubiera sido posible lograr la aprobación. Yo creo que ese es el modelo que Hillary Clinton al final va a querer poner en la salud universal. Claro, porque estamos viendo, como tú bien notaste, que, y esta era una cosa que muchos de los críticos de la ley predecían, que simplemente se van a ir del mercado porque a pesar de la garantía de entrada de dinero que tienen de los norteamericanos, hay un costo extraordinario que precisamente lo bueno de la ley, que tú no puedes discriminar contra personas que tienen problemas, es lo que obliga a que sean primas sumamente altas y aún hay muchas personas que prefieren pagar la multa y no son parte del sistema, y particularmente los saludables, o sea que no pagan la cuota, la multa sigue siendo menos para muchos casos. Entonces, pues el sistema, al tener ese tipo de desperfección, pues entonces la opción de tener una alternativa de un pagador estatal es a la larga en la visión que era la visión de Bernie Sanders y la que sería la de Hillary Clinton. De lo que está hablando Donald Trump, de poder aniquilar la ley, eso no lo va a poder hacer. Modificarla podría ser, yo creo que la ley, aún sus mayores defensores reconocen que sí tienen que hacer modificaciones en el campo legal, por ejemplo, pero la ley tiene muchos méritos en muchas otras cosas que va más allá solo de la cuestión del subsidio. Lo que pasa es que es muy complicado en el sentido de que cada año, de acuerdo al número de personas en la casa, de acuerdo al ingreso, de acuerdo al nivel de pobreza que va subiendo, o sea, la sociedad, estos son para tecnócratas, que la sociedad en masa no son tecnócratas. Entonces ese es el problema, reforzar todos estos mecanismos. Personas que dicen que no se le ofrecen el trabajo y sí se lo ofrecen, pero les sale más caro, entonces quieren alzar por acá. ¿Cómo el gobierno va a reforzar eso? Hay una serie de mecanismos que aún todavía no se ha vislumbrado. Las primas suben, sin embargo, defensores de la ley pues señalan, y esto sí está claro, que el costo de la medicina en general, medido como Producto Bruto Nacional, ha decrecido. Claro, los críticos dicen, bueno, pero estos subsidios para pagar las primas pues hacen entonces que se convierta en algo más costoso. Yo creo que toda sociedad tiene que entender que si quiere un sistema universal, que yo creo que es meritorio, ¿verdad? Pues tiene que tomar en cuenta de que hay que escoger, y no se puede tener, por ejemplo, un sistema donde tú puedes ir a un litigio prácticamente ilimitado por mala práctica y a la misma vez tener un precio de cobertura médica razonable. O sea, no se puede estar en misas en procesión y eso es una parte que no se ha reconciliado de esta ley. Fue un terreno que no se tocó y eso es un error porque por ahí van muchos costos y muchas prácticas innecesarias, muchas medidas innecesarias de los médicos que practican medicina defensiva, donde ordenan determinadas pruebas que no son realmente necesarias, pero lo hacen porque si son demandados, eso es lo primero que el abogado va a señalar. Y eso encarece
la medicina enormemente. Pues te agradezco mucho por haber estado con nosotros aclarando este término. Ya está, amigo televidente, aumenta el 25% de las pólizas en algunos lugares, pero los subsidios también suben, por lo tanto tal vez usted pague menos de lo que está pagando en este momento o igual. Sería esta la situación. Correcto. Y evidentemente has demostrado que eres un experto, como yo anuncié, en materia de seguros de salud acá en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Chile, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias.